el conversatorio titulado Campos de Concentración. Vamos a hablar. Estoy probando porque me parece que hay eco. A ver, vamos a mutearnos todos. ¿Están todos muteados? Bien. A ver. Sí. Hola, Jorge. ¿Vos estás muteado? Ah, ya está. Ya está. Ahora no hay eco. No hay eco. Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no hay eco. Voy a presentar entonces. Ahora sí. ¿No? Muy bien. Bueno, comenzamos el conversatorio que se titula Campos de Concentración, el límite del ser humano. Los participantes van a ser Elsa Osaba, por los republicanos españoles, David Ortiz, también por los republicanos españoles, Olga Riz, por los alemanes del Volga, ella va a hablar por ellos, y Jorge Elbaum, que nos va a hablar sobre los campos de concentración argentinos, el pueblo judío y bueno, de todo un poco. Después los voy a presentar bien en profundidad. Y con Adriana Fernández, mi compañera de camino, de querella, de vida, vamos a hablar, comenzar este conversatorio con un homenaje a una persona muy querida para nosotros. Te paso la palabra, Adri. ¿Sí? Desmuteate. Desmuteate. Ahí está. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Esta tarde queríamos hacer este conversatorio con un homenaje a Fernando Patiño, que es el hijo de un republicano asesinado que era capitán de guardia de asalto y fue asesinado el 18 de septiembre de 1936. Su hijo, Fernando, ha buscado justicia durante este tiempo y lamentablemente antes de ayer nos ha dejado en esta vida. Va a seguir estos pasos su nieta, otra de las nietas, que seguimos los legados de nuestros abuelos asesinados por el franquismo, María José Patiño, que se suma también a nuestra asociación y a este pedido de justicia por los asesinados por este régimen. Así que bueno, junto con Inés, lo conocimos a Fernando en noviembre del año pasado en la Exesma, cuando Compera presentó una muestra de fotos sobre fosas comunes. Ellos estuvieron presentes y a partir de ahí iniciamos una relación muy linda. Él era un poco el papá de todas nosotras y realmente ha sido una tristeza enorme su pérdida. Cuando él iba a viajar este mes de abril pasado a España para ver si su padre se encontraba en la fosa de Pico de Reja en Sevilla. Bueno, por la pandemia no pudo hacerlo, así que queremos homenajearlo con este pequeño video que él nos mandó cuando se cumplían los 10 años de la estrella. Si que no tienes agregar algo más. 10 años de recuerdo. Sí, decir que yo perdí mi papá hace menos de un año y que para mí con Fernando Patiño había bajado de vuelta mi papá del cielo republicano con sus pantalones cortos, sus medias, su porteño.
aunque había nacido en España, él hablaba porteño como mi papá, como después hablamos con Adriana, como el papá de Adriana, nos decía a sus hijas, a las dos, nos divertíamos mucho, leía el diario como nuestros padres, era muy, muy, muy parecido a los nuestros. Y bueno, para nosotros era otro papá, entonces no podemos creer que se haya ido. Decíamos, pero ¿por qué se fue? Y lo seguimos diciendo. Es así, vuela alto, Patiño. Les compartimos este recuerdo de Fernando para que esté presente. La verdad que lo merece. Y bueno, viva la República, que fue una de sus últimas palabras, y no pasarán. Venceremos con señorita. Y los dejamos con el video. Yo me despido, quedan en compañía de Inés. Y bueno, muchísimas gracias por participar de nuestro 7º conversatorio. Gracias. Un abrazo, Adriana. A ver si nos vemos pronto, a un lado u otro del charco. Gracias. Mi nombre es Fernando Patiño. Soy español de la ciudad de La Coruña. Hace 72 años vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tengo 87 años y espero encontrar los restos de mi padre, Manuel Patiño Porto, capitán de la Guardia de Asalto, asesinado en España el 18 de septiembre de 1936. Durante el terrorismo de Estado en Sevilla, ciudad donde había sido destinado, fusilado sin juicio previo por el solo hecho de mantenerse fiel a la República y gobierno elegido por el pueblo. Se cree que dicho asesinato fue llevado a cabo frente a los paredones del cementerio de San Fernando, en el barrio de La Macarena, para luego ser arrojado 200 en una fosa común y así desaparecer. Hasta el momento no consta documentación de su muerte. Soy víctima y sobreviviente del franquismo desde mis 4 años. Edad en que desaparecieron a mi padre, lo es también mi hija María José Patiño, nieta e iniciadora en la búsqueda incesante de la memoria, verdad y justicia. Lo fueron mis 3 hermanos, mis 3 hermanas, mis sobrinos, mi madre y mi abuela paterna. A mis 15 años me vi obligado a emigrar, dejando atrás a mi familia y amigos. Hoy, al cumplirse 10 años de la querella por los crímenes del franquismo, crímenes de lesa humanidad, agradezco y acompaño esta lucha iniciada y espero sea justicia. ¡Viva la República! ¡Viva España! ¡Viva la República, Patiño! Bueno, ahora vamos a pasar otro video de David Oler, que fue un pintor que él estudiaba arte en Francia y bueno, mientras estudiaba arte vino la ocupación nazi y lo apresaron en los campos de concentración en Francia y luego fue a Auschwitz y gracias a él sus pinturas fueron fundamentales para luego ser pruebas en diferentes juicios de Nuremberg. Y bueno, trabajó en los, como, acá está, Sonderkommando, en crematorios y los nazis lo obligaron a dibujar y demás. La verdad, horrible. Bueno, ahora vamos a ver, es duro el video, pero es cortito. Ahora Maya lo va a pasar.
Fuerte, ¿eh? No se escucha, Inés. Estás muteada. Gracias por avisarme. Justo estaba diciendo algo que no al olvido, no al perdón y que esto no se puede volver a repetir nunca y que no lo podemos olvidar y no podemos aceptar ciertas afirmaciones de que nadie se dio cuenta, de que nadie que vivía cerca no sabía nada y bueno, yo todo eso no lo creo personalmente. Bueno, eso lo dejamos ahí para otra oportunidad en que podamos discutirlo, ¿no? Eso es personal, algo que pienso, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Olga Riz, que es, Olguita, ella es doctora en filología en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, y aparte es escritora, es una excelente escritora, escribe novelas muy bonitas, así que bueno, y otras cosas también que ya podrá contarnos. Bueno, te paso la palabra, Olga. Estamos desde Chile con Olga. Ya. Muchas gracias, Inés. Sí, bueno, igual para mí es un tema un poco, bueno, por un lado, yo no soy historiadora, ¿no? Como dices, soy filóloga y me especializo en literatura y ciencias culturales. Aunque, bueno, uno de los puntos de investigación para mí está bien en la literatura del horror. Entonces, de cierta manera, sí, o sea, desde luego, confrontarse con algo así sabiendo que efectivamente no es ficción, que no nació, si bien nació de una mente enferma, nació para ser hecho realidad, es obviamente un nivel de confrontación completamente distinto, ¿no? Entonces, yo voy a comentar un poco sobre la creación del sistema CATSET y su integración en la sociedad alemana. Y también voy a comentar un poco lo que dijo la Inés, si se sabía o no se sabía afuera, que efectivamente es un punto discutido, pero discutido, no sé. A mí, es que a mí me parece relativamente claro porque hay bastante testimonios. Entonces, yo voy a empezar con una anécdota en realidad. Y es el día 23 de marzo del año 1933, el prisionero político Erwin Kahn escribe a su mujer una carta sobre sus primeros días en el campo de concentración de Dachau que se acababa de inaugurar. Entonces describe sus primeros días y escribe cosas como Dachau en este momento está ubicado en el terreno de una antigua fábrica, entonces hay unos muebles, no es mucho, pero es suficiente, les dieron comida, les dieron pan, les dieron té, embutidos, está todo ok, los guardias son policías locales, están amables, les convidan cigarros a los prisioneros, entonces él está como que... Y termina su carta diciendo, bueno, lo que yo me pregunto ahora es cuánto tiempo más va a durar todo eso. Y unas pocas semanas después, Erwin Kahn ya está muerto. Porque la SS termina tomando el control de Dachau, de la policía local, y Erwin Kahn es una de las primeras víctimas de los KZs en abril del año 33. Entonces, esa historia es como un poco sobre lo inicio del sistema, cómo el sistema se introduce, porque el sistema se introduce simultáneamente con la introducción del poder nazi, ¿no? Porque Hitler se hace canciller, o es nombrado canciller en realidad, el día 30 de enero. Voy a decir un poco en las fechas porque eso realmente es lo atroz del tema. Él es hecho el nombrado canciller el 30 de enero en lo que es una crisis
de gobernabilidad de la República, porque los gobiernos duran unas 6 semanas en promedio. El Parlamento está muy dividido entre la extrema derecha, que tiene 33%, y la izquierda, que tiene casi 40%, pero se niega a formar una coalición, ¿no? Porque los socialistas tienen 20%, los comunistas tienen 17%, pero se niegan a formar una coalición. Entonces el Parlamento está paralizado. Entonces se nombra a Hitler como con la idea de... Vamos. Y el 28 de febrero arde el Parlamento. Se trata de un incendio, y Hitler utiliza eso enseguida para emitir un decreto que elimina varios derechos constitucionales, como la libertad de reunión, libertad de prensa y algunos otros más. Y el 23 de marzo, el Parlamento promulga una ley que le entrega a Hitler poderes dictatoriales, que va a ser la base de su gobierno hasta 45. Y los campos de concentración nacen en esta ventana, entre el incendio y, o sea, incluso antes de que tengan los poderes dictatoriales, ya se empiezan a formar los campos de concentración. O sea, los campos son algo que aparece en el momento que el nazismo llega al poder, y en el fondo se trata de una legalización de las prisiones clandestinas que mantenía la SA, es decir, el partido mantenía prisiones clandestinas. Y algo interesante en ese sentido es que no son, desde un inicio, no son prisiones, es algo que está afuera del marco legal, algo que realmente no tiene ninguna forma, pero está ahí. Entonces, efectivamente, sobre el tema que mencionaba Inés, sobre si se sabía, porque efectivamente los alemanes aprenden a aceptar eso como algo que existe, que no tiene ninguna legalización, ningún fundamento de nada, pero que está ahí. Y que efectivamente, como en los primeros años hay mucha gente que entra y sale, entonces hay bastante información sobre lo que ocurre. Entonces, bueno, obviamente no soy psicólogo tampoco, pero la impresión que uno tiene de esos testimonios es más bien un mecanismo de bloqueo, de bloqueo consciente de lo que pasa, porque en ningún momento los campos de concentración están en un espacio, o sea, obviamente no es algo donde uno puede salir y entrar si a uno le plazca, pero están cerca de ciudades, están cerca de pueblos. En los años de la guerra, los prisioneros salen a la ciudad para limpiar las calles después de bombardeos. O sea, sabemos a qué se sabía. Otra cosa es que obviamente algo que yo no sé si se sentían con poder de cambiar algo, pero que se sabía. En ningún momento fue el mega secreto. Y efectivamente, desde el inicio se estaba planeando justamente para los enemigos políticos, porque hasta el año 37, más o menos, son los enemigos políticos. Los rojos los que forman la mayoría, y de hecho ya en marzo la lista de los prisioneros es la lista como de las estrellas de la izquierda, ¿no? Hay políticos, hay abogados, hay escritores, hay reporteros, y está, por ejemplo, el periodista Karl von Ossietzky, que era el Premio Nobel de la Paz en el año 35, efectivamente
entra o es arrestado en el año 33 y muere en el campo de concentración pese a haber sido el Nobel de la Paz. O sea, se sabe en Suecia, se sabe en Gran Bretaña. Entonces, y claro, en ese sentido son algo que funciona casi como un arma de humillación, un arma de miedo, ¿no? Porque la muerte de Ervin Kahn, con la que empecé, en ese momento no es algo normal, o sea, no estamos todavía a niveles de mortandad que va a llegar con la guerra, pero lo que sí hay es una crueldad extrema y una crueldad muy arbitraria. No existe ninguna razón porque fuera específicamente este Ervin Kahn quien murió y no otro. O sea, es porque sí, porque es una crueldad que puede tocar a cualquiera. Y entonces son para los que tienen un chance de salir, porque efectivamente una buena parte sale, en los primeros 2-3 años, a 77, cuando ya no hay vuelta, pero en los primeros años hay una chance de salir, pero va a salir una persona ya psicológicamente completamente rota, por haber experimentado una violencia tan espantosa, tan cruel, como completamente arbitraria. O sea, no hay alguna razón por qué te maten a ti y no a mí. Ninguna. Entonces, en ese sentido se convierte en algo que primero es ilegal, completamente ilegal, y al mismo tiempo inevitable, inescapable, completamente cruel. Y bueno, no voy a repetir los detalles o sea, de lo que pasó, por ejemplo, con Ossitsky o sea, porque hay un enfoque en los que se perciben como enemigos y inferiores, pero en ese momento no hay lógica. La situación cambia un poco en el 38 porque empieza la guerra, ¿no? Primero invaden Austria, luego Checoslovaquia, luego Polonia. Y eso significa dos cosas. Primero, se exporta el modelo del campo de concentración a esos territorios. En ese momento se crean Mauthausen y se crean Gusen, de los que vamos a hablar hoy. Y también hay un influjo de prisioneros de otras áreas. Entonces hay menos puramente políticos, sino más prisioneros étnicos, por así decir. Hay más polacos, más checos, y también llegamos a la fase donde efectivamente ser judío ya es suficiente para que te metan en un campo de concentración. Eso en el año 34 no es así. O sea, hay muchos judíos, pero donde es como ser judío es agravante de ser rojo en el fondo. A partir del 38 ya no hace falta eso. Ya con ser judío uno ya entra a un lugar como Mauthausen, que efectivamente es programado para matar y programado para matar mediante el trabajo, que es otra cosa porque el cálculo es muy cínico. El campo de concentración tiene que mantener a los prisioneros y también mantener a la SS que lo está asociando. O sea, del campo de concentración tiene que salir el dinero para pagar a la SS. Y con eso se forman empresas. Y Mauthausen y Gusen son una empresa así, porque están cerca de lugares aptos para producción de granita, o Buchenwald, que está cerca, que es un lugar apto para la producción de ladrillo. Entonces, el concepto, si uno se puede decir, es hacerlos trabajar hasta que mueran. Acercar la muerte mediante el abuso productivo. O sea, obviamente no es económicamente productivo, no es una idea económica sólida hacer eso, pero esto es la idea.
Y eso también es lo que lleva a números altísimos, ¿no? Porque en Gusen tenemos como 5.000 republicanos, de los cuales más de 4.000 mueren, porque esa es la idea. Y por supuesto los republicanos, en ese sentido, para los nazis son como los cautivos perfectos, porque son por un lado rojos, por el otro lado, por ser extranjeros, son étnicamente inferiores. No porque otra idea es que se forma mucho, que efectivamente se forma una especie de jerarquía interna, donde el comunista alemán es superior al comunista judío, por ejemplo. Y eso también es algo que los nazis también utilizan entre los cautivos, entre los prisioneros. Es sumamente cínico, pero es algo que ayuda a mantener a mantener la máquina, porque hacia el final de la guerra son literalmente 1.000 campos de concentración que utilizan justamente ese modelo de destrucción mediante el trabajo, porque los prisioneros trabajan en todos los rubros, desde sacar piedra como en Mauthausen hasta hacer galletas. O sea, literalmente las galletitas que uno tomaba con el té, las hacían los prisioneros. Hace un año en Alemania hubo un escándalo porque la heredera de la compañía, de una compañía de confitería, negó ese hecho. Está comprobadísimo, pero ella dijo que no. O sea, de hecho dijo que se les pagaba bien, no sé. Y como yo dije antes, salían a las calles para limpiar las calles. Entonces, el sistema económico alemán de la guerra era imposible sin los campos de concentración, era imposible sin este nivel de cinismo de querer matar mediante el trabajo. Y entonces sí es algo, o sea, que no se puede decir que era desconocido, pero se nota hasta la fecha que es un tema difícil de procesar, que como que nosotros vivíamos tranquilos y al lado pasaba eso, que eso es imposible. O sea, ahí es el problema en el fondo, que es imposible, sobre todo porque la gente que hoy está viva eran niños. Entonces, y yo creo que para muchos es dificilísimo reconciliar su infancia con algo tan horroroso. Pero no creo que en ningún momento existiera una duda seria de que eso no se conocía. Y sí, o sea, una situación así, claro que uno no sabe o sea, también cómo reaccionaría uno piensa en su familia, que por ejemplo, mi bisabuela, o sea, la mamá de mi bisabuela era judía. Entonces, en lo que yo pienso es que ella en ese momento no estaba en Alemania, que probablemente es la razón por qué existo yo, ¿no? Entonces son como miles de cosas que se entrelazan a eso, porque en el fondo es un horror. O sea que si yo escribo sobre una novela de horror, yo tengo una distancia. Pero hablar de eso es completamente otro nivel de... claro, que en los comentarios se menciona la cosificación del otro, y es correcto. Pero claro, estamos pensando que también es la cosificación de uno mismo, ¿no? Porque te pueden cosificar por ser judío, por ser rojo, por ser mujer, por tener una enfermedad. Hay gente que tenía ciertas enfermedades y chao, no valías. Entonces eso es como, y lo peor de eso, que claro, que eso estaba, o sea, por eso empecé con las fechas, eso estaba en el sistema nazi incluso antes de que se hubiera arraigado en la sociedad. Eso venía con el sistema político, desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento.
si existen los KZs antes de que Hitler fuera dictador. Y bueno, eso es un poco más o menos lo que tengo que decir, porque tenía un montón de cosas apuntadas, pero bueno, pues no sé, parece que igual tomé harto tiempo. Yo creo que voy a dejar eso ahí. No se te oye, Inés. Sí, porque yo saco el micrófono pensando que va a haber menos ruido ambiente y después me olvido que lo tengo que volver a poner. No, te quiero decir, Olga, que estuviste brillante y aparte que me convences más todavía de que sí se sabía que había campos y sí que se sabía que estaba pasando todo eso, que no había disculpa, no hay disculpa en el pueblo O sea, alemán, mire, la verdad que no. yo estoy segurísima de que se sabía. Este, Otra cosa que digo que cómo uno lo procesa psicológicamente a nivel individual es otra cosa. Y si yo como persona lo hubiera hecho mejor que las personas que vivían ahí, no lo sé, o sea, no lo sé, había no me miedo voy a hacer la idea y probablemente, decir que pero yo no es seguramente hubiera hecho disculpa. otra cosa, no lo sé, pero que se sabía, se sabía. Sí, de eso estoy segurísima. Sí, espantoso, la verdad espantoso. Bueno, ahora vamos a pasar a otro video, porque resulta que me llegó un video de Venezuela de un exiliado que estuvo en el campo de Argelès-sur-Mer, Argelès-sur-Mer, que, bueno, voy a decir algo chiquitito, que bueno, tanto David como Elsa saben muchísimo más que yo sobre este tema, pero bueno, de lo que yo pude leer y lo que puedo decir es que, bueno, cruzaron los Pirineos a pie en medio de la nieve y los bombardeos para acabar recluidos a la intemperie, sin agua potable ni letrinas y durmiendo en la arena húmeda, en ese campo de Argelès-sur-Mer. Y ahora vamos a pasar un pequeño video que es de las memorias que escribió Miguel Trey, que luego él se exilió en Venezuela. Muy pequeñito, después el completo va a estar en la página de la RMH. Ahora lo va a pasar Maya. Número 6. Segunda derrota. Argelès-sur-Mer. Miguel Triay, antes de zarpar con su amigo en la barquita, solo pensaba en que su isla sería sometida desde ese día por los fascistas. Pero ese otro día, 10 de febrero de 1939, mientras caminaban hacia no se sabía dónde, Miguel y sus compañeros menorquines no avisoraban el desastre que los esperaba. Dice Miguel: llegamos de noche, oscura noche, cerrada, fría de invierno. Se veían fogatas alrededor de las cuales muchas personas envueltas en mantas, esas famosas mantas del ejército republicano, que también llevaban junto a ella una bandera republicana. La primera noche la pasamos junto a una fogata en esa playa de Argelès, pero al amanecer nos estremeció nuestra visión del campo. Aquel espectáculo dantesco nos sobrecogió, la playa inmensa, interminable extensión de arena sembrada de seres humanos que como rebaños de miles y miles de animales copaban toda la infinitud del arenal, teniendo por único trecho la grandeza del firmamento. Desde la orilla del mar hasta unos 300 metros adentro, los funcionarios franceses habían instalado un sistema de alambrado formando un corredor a todo lo largo de la playa. Allí se concentraban unas 120,000 personas en condiciones infrahumanas. Carecíamos de alimento, agua potable, solo un mendrugo de pan nos era repartido. Las necesidades fisiológicas representaban un espectáculo deprimente. La defecación se hacía a la orilla del mar. Añadimos que la vigilancia estaba a cargo de los coloniales senegaleses montados a caballo, que se distinguían por su brutalidad ciega.
Miguel se pregunta en su relato, ¿no había en Francia un lugar más apropiado para internarnos? ¿O sería que las autoridades francesas querían que los escapados del terror fascista dejáramos la existencia ahí? No sabremos nunca los motivos de esa decisión monstruosa, pero sí constatamos la infinidad de heridos y mutilados que perecieron por falta de asistencia en aquel reducto infernal. Francia tiene una cuenta impagable con los exiliados políticos españoles, que no podrá ser cancelada. Nuestro cautiverio en Argelès-sur-Mer forma parte de una ignominia histórica imborrable. 7. Bueno, eso es lo que pudimos hacer. Tuvimos que cortarlo. No hay tiempo para todo. Entonces, le vamos a pasar a Elsa Osaba la palabra. Te voy a leer la autopresentación que me pasaste. Me llamo Elsa Osaba. Nací en una larga familia de exiliados en Francia. Eso a los que los franceses denominaron indeseables. Por ello soy nieta, hija, sobrina de indeseables y yo heredo ese apelativo con orgullo. Llegué a este mundo antes de terminar la guerra en 1945, año mítico. Mis padres, abuela, tíos estuvieron internados en campos de concentración franceses y nazis. Ellos, que habían llegado a Francia en busca de liberté, égalité, fraternité, unos recalaron en Mauthausen, Gusen y el tristemente famoso castillo Hartheim, donde se realizaban experimentos humanos. A partir de que ella, en su autopresentación, de que Elsa habló del castillo de Hartheim, yo estuve buscando y es un castillo hermoso, pero que en esa época murieron más de 500 españoles porque era un castillo con que los nazis internaban gente con enfermedades físicas y psíquicas y los mataban con gas letal. Un lugar donde hacían experimentos. Terrible, terrible. Otro de sus familiares luchó en el norte de África contra el mariscal Rommel en Sicilia, en Monte Cassino. Su lucha terminó en la batalla de las Ardenas con los pies congelados. Se los amputaron. El más joven adolescente fue enlace de la resistencia no tan francesa con 4 primos más. Verdaderamente soy hija del exilio y como querellante de la causa argentina denuncio esos crímenes de lesa humanidad que en el día de hoy siguen practicándose, existiendo. Bueno, Elsa, te paso la palabra. Vale. Sí, esto así todo leído, todo seguido, puede y muy resultar angustioso, claro que sí. Esto me resulta incluso angustioso a mí cuando lo cuento, ¿no? No he tocado la familia que rodea a mi familia, o sea, los crímenes que rodean mi familia. Mi abuela eran 12 hermanos, solamente regresó uno. El resto son desaparecidos, con sus parejas, con sus hijos. Entonces es un número muy alto que no me quiero detener mucho en ello porque me angustia. Y por parte de padre, pues también los sufrieron un montón. Hablo menos de mi familia paterna porque entraba dentro de una represión más común. Pero lo de mi familia materna, esto rompe los esquemas, ¿no? Entonces, esto sí, después de ver este último vídeo, ese relata muy bien lo que fue el campo de Argelès, donde recalaron mi madre y mi abuela.
cuando después de todo el periplo de la retirada, en el que se juntaron pues, españoles de todas las partes de este país, se fueron juntando en Cataluña, esperando pues, un clima más tranquilo, pero la pérdida de la batalla del Ebro hizo que el ejército pues, ya lo tenía claro, estaba perdido. Los bombardeos de Barcelona, la caída de Barcelona, hicieron pues que ya la gente desesperada se lanzaran por todos los caminos, ¿no? Y fue a finales del 38, en diciembre del 38 y principios de enero del 39. Pasar los Pirineos en esa fecha realmente no es hacer senderismo. Realmente esto con nieve, vientos y lluvias y demás, pues es terrible. Pero sobre todo cuando te venían los aviones, los Savoia italianos que hacían rasantes, que jugaban en el aire y todo esto, pues era sumamente peligroso para la gente. Pienso que todos los españoles que se fueron juntando así tuvieron sus mil y una historia triste, desesperada. En el caso, por ejemplo, de mi madre, mi abuela y mi tío el pequeño, que acaba de cumplir 13 años, pues fue también terrible hacer 200 kilómetros a pie, mal abrigados. Mi madre llegó un momento que se sentó con 18 años, se sentó en una cuneta porque no podía seguir caminando, tenía los pies desollados. Y las últimas jornadas pues fue se turnaban los soldados, la llevaban en la espalda a cuchos, como se dice por aquí, porque ella ya no quería caminar y si ella no caminaba, pues mi abuela se quedaba con ella y el chico pequeño, ¿no? Hablando con distintos amigos de mis padres y eso, pues por ejemplo tengo la visión de uno que decía, al pasar delante de un compañero, dice, se estaba muriendo picado por piojos. Los piojos le mataron totalmente, ¿no? Entonces, a veces, cuando reflejamos nuestras historias, que no son nuestras, no las hemos vivido, pero tenemos las imágenes de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, repetidos hasta la saciedad, pero que por amor hacia ellos forman parte de nuestra y realmente acabamos siendo compañeros de viaje de ese exilio, de esas experiencias tan duras, ¿no? La llegada a la frontera era realmente una esperanza, una ilusión. Camina, que ahí está la libertad. Y sin embargo, cuando llegaron, pues es lo que tú decías, Inés, no había ni liberté, égalité, fraternité, era todo una fachada, ¿no? Y en Francia, ya a pocos kilómetros de la frontera, aprendieron las primeras palabras de francés, el famoso allez, allez, continuez y demás, ¿no? Allez, allez se convirtió en las palabras malditas, malditas por lo que significaba de sentirse humillados, conducidos como ganados hacia distintos lugares, como podría ser Argelès, Saint-Cyprien o Bacarés, que fueron 3 pueblos, 3 playas auténticas en las que sufrieron una eternidad, ¿no? Podéis imaginaros que los Pirineos realmente estaban al final de la playa, al pie de los Pirineos, en un mes de finales de enero o principios de febrero, ahí sopla toda la tramontana,
al soplar la tramontana, la arena pega en la piel, en los rostros y hace daño y se forma capas, con lo cual la piel se cuartea, hace daño. Si además ellos que cruzaban la frontera, sin haber podido ducharse, lavarse y demás dentro de su huida, tenían sarna, piojos, y la sarna realmente era altamente contagiosa, ¿no? Pero mi madre habla de esa sarna que le hacía caminitos, les surcaba la piel, por debajo de la piel, les picaba muchísimo, sangraban el cuerpo, ¿no? Entonces, las penalidades fueron muchas. Si después de estar soñando el llegar a una situación normal y se encuentran con una playa, los primeros días debían de ser terribles, no entendían esa situación. Y mucho más cuando se selecciona a la gente en función de sexo y de edad. A las mujeres a Argelès y los hombres a Saint-Cyprien o Bacarés. Entonces, ¿qué pasa con mi abuela, mi madre y el chavalín? Pues al chavalín le consideran con 13 años recién cumplidos adulto y lo pasan a Saint-Cyprien. Él que siempre, dentro de ese miedo, de esos años que había sufrido, podéis imaginaros esa angustia. Para mi abuela, que no sabía nada de sus otros 2 hijos, el perder el pequeño, pues ya fue la debacle, ¿no? Entonces, son situaciones personales, cuento lo de estas cosas personales, familiares, porque es también contar lo de todos. Y lo de todos realmente nos pertenece. O sea, yo considero que lo que le ha pasado a mi familia pertenece a España. Lo mismo que puede suceder, lo que le ha sucedido a la familia de Olga pertenece a la humanidad. Y el tiempo de estar en los campos, pues se establece el problema sanitario. No hay un lugar donde curar a los enfermos, no hay un lugar para los heridos. Todos los días hay 25 o 30 muertos diarios. Hay situaciones extremas también. La que fue después mi madrina, que se conoció con mi madre en el campo, me contaba, había un señor que me enseñaba en su maleta montones de dibujos y estaba como muy orgulloso y al mismo tiempo muy triste al enseñármelos. Dice, una mañana cogió su maleta con su abrigo, se metió en el mar y desapareció. Y esto me lo contó cuando tenía 18 años y yo decía, ¿cómo es posible que la gente no reaccionara o se tirara? Son las situaciones angustiosas. Así como Saint-Cyprien enseguida pudieron tener barracones y demás, el de Argelès tardaron bastante más. La situación del hambre, la situación sanitaria, esto era muy profunda, ¿no? También es cierto que hubo, así como el gobierno francés dejó a la gente medio abandonada, desamparada, sin embargo, hubo gente franceses que se condolieron y se acercaban a aportar pues, bocadillos, algo de comida, tabaco, etc. Entonces, hay esa cosa. También hubo grupos religiosos católicos que aportaban cosas. Si nos da risa, también la Unión Soviética aportó una madeja de lana a cada una de las mujeres, ¿no? Con lo cual se confeccionaron cada una de ellas una manga de jersey. Eso es lo que siempre mi madre decía. Esto es lo que le agradezco a la URSS. Mi familia era anarquista. Y es esto. El salir de los campos, la huida de los campos podía ser con un contrato. Hubo una ley en abril del 39 en el que venía a decir, españoles, si queréis estar aquí, tenéis que trabajar o inscribiros en el ejército, si no, y luchar, si no, marcharos a España con Franco. Entonces, ese marcharos con Franco y la frase de
volver, que los que no tengáis las manos manchadas de sangre, podéis entrar en España, pues fue fatal para los ingenuos que regresaron. Les esperaba el paredón o les esperaba otros campos de concentración. Se tuvieron que inscribir en distintos tipos de trabajos, digámoslo, servicios. Uno era el campo, la agricultura, las minas, la ganadería o la industria. En otros se tenían que inscribir voluntariamente, o como decía mi tío que hizo la campaña al norte de África, voluntarios con una bayoneta en el pecho para estar en la legión extranjera, de las que después fueron las fuerzas francesas libres. Y estaban también los batallones de marcha, donde fueron toda la línea Maginot, por ejemplo, o las bases submarinas, digamos, batallones en el que tenían que aceptar estar al servicio de Francia, de la Francia de Vichy, o digamos, del Tercer Reich. Y después, pues todos los españoles que fueron detenidos por la Gestapo, por el ejército alemán y demás, que fueron a los Stalag, donde estaba la Convención de Ginebra. Pero la Convención y eran tratados con ciertos miramientos, distintos presos de distintas nacionalidades. Pero, ¿qué pasa con los españoles cuando Franco se entiende de ellos y les deja apátridas? Pues enseguida son conducidos a los campos de exterminio por trabajo en los campos nazis, ¿no? En Mauthausen no se puede, los habitantes de Mauthausen nunca debieron de decir que no sabían lo que pasaba. Desde la estación hasta el fuerte, el campo, estos son 6 kilómetros en el que pasan por la mitad del campo. Hicieron uso de los jovencitos, de los chavales adolescentes para uso personal suyo, ayudar en las granjas, en el campo, colocar piedras en los caminos, etc. Entonces, esos sabían qué es lo que pasaba dentro. Qué casualidad que las 2 chimeneas que existían en Mauthausen, tienen que expandir cantidad de cenizas. Todo alrededor debía estar lleno de cenizas. Y eso se debía, de llegar a las próximas casas. Cuando debían de tender la ropa frente al jardín, en la cuerda, todo eso así, la ropa debía entrar llena de cenizas. Por consiguiente, no a qué no sabían. ¿Qué es esto? Como decía Olga antes, la aberración o el querer humillar a la gente. Una cosa diferente de los campos franceses, decirme cuando me tengo que callar, de los campos franceses a los campos nazis los franceses iban metiendo a la gente en los campos, pero y les robaron muchas cosas, les robaron joyas, les robaron algún baúl y todo esto, pero a los alemanes cualquier cosa que tuvieran un poco de valor, que llevasen encima, eso se lo quitaban. Les quitaban toda la ropa, les quitaban sus gafas, les humillaban en una condición infrahumana el tener que raparlos todo el cuerpo. Por si oliesen mal después de un viaje en los trenes de la muerte, les regaban con mangueras, hiciera 30 grados bajo cero o fuera puro verano. Y les dejaban horas de pie en el Appelplatz, desnudos o vestidos solo con el pijama. Y lo más torturador eran los zuecos, ¿no? Estos de madera, en el que no miraban la talla de pies que pudieran tener. Los españoles, muchos españoles sobrevivieron gracias a que eran de los primeros en llegar al campo y cogieron las tareas más cómodas, en cierto modo,
aunque muchos murieron en Gusen, que lo llamaron el matadero por el alto número de víctimas que existieron ahí, ¿no? Uno de los primos de mi madre murió allí, devorado por perros, delante de su hermano. Pues por una desobediencia, ¿no? Qué sé yo. Y a su hermano lo llevaron al castillo de Halten. Lo que me duele de esta persona, sobre todo que estuvo en el castillo de Halten, es las interrogantes. ¿Cómo murió? ¿Quién estuvo al lado de él? Sabemos por la documentación, la escasa, de que fue gaseado después de un tiempo de experimentos. Y sabemos que los cuerpos incluso eran muy rentables. Se usaba la piel para pantallas, para sofás, para butacas. Los huesos podían ser calcio para el suelo, ¿no? Para cultivar. El cabello podía formar parte de mantas, tejerlos y formar parte de mantas. En fin, y bueno, pues la extracción de dientes, estos eran de oro, ya se sabe, que eran muy golosos, ¿no? Entonces, esta locura, cómo se crea esta maldad, es una interrogante. ¿Cómo el ser humano puede llegar a esta situación tan abyecta? Elcita, ¿vos podés ir redondeando? Así va a hablar David Ruiz. Dejo entonces y que hable. No, si querés ir redondeando, decir algo más y después le pasamos la palabra a David. Lo que me duele de toda esta situación de la deportación es sobre todo cuando los familiares dicen, pues mi tío murió en Mauthausen, murió en Dachau, en Buchenwald, en los distintos campos, pero nunca se dice el cómo. Nunca, siempre se queda en suspenso cómo fue, cómo le llegó, porque todos tenemos derecho a saber. Y y sobre todo el envidio, por ejemplo, Polonia, ¿no? El presidente, ya me llega el Alzheimer. El presidente, vos nunca te vas a llegar. Willy Brandt, cuando fue a Polonia, se arrodilló, el antiguo deportado, se arrodilló y pidió en el nombre de Alemania perdón a los polacos por lo que les había hecho los nazis, ¿no? Y aquí no hemos tenido perdón por parte de nuestro jefe de Estado. Hay muchas cosas todavía pendientes que ni tan siquiera están contempladas en el anteproyecto de ley que saca el PSOE y que tenemos que contemplar. Todo tuyo, David. Bueno, muchas gracias, Elsa. Como siempre, te sabes todo. Y vamos a ver si te volvemos a convocar. Gracias. Ahora vamos a pasar. Hay eco, pero bueno. Vamos a pasar el video del abuelo de David, que es cortito también, bueno, su abuelito también estuvo en Mauthausen y fue el deportado número 4245. Ahora Maya lo va a pasar, seguramente. A Mauthausen.
Tuve que salir de España por la sencilla razón: defender la libertad y que haya un mundo mejor. En ese duro combate, el destino me llevó al campo de Mauthausen, hoy cementerio español. Allí está el Danubio azul, que un día cambió de color con sangre republicana del guerrillero español. Campo de Mauthausen, tus muros bañan en sangre, unos matados a palos, otros murieron de hambre. Esa es la sangre española derramada en el combate. Y para que el mundo sepa y le quede en su memoria, el español no fue vencido nunca jamás en su historia. Y aquí dejo por escrito para cada ciudadano: más vale morir de pie con las armas en la mano. Más vale morir de pie con las armas en la mano. Hermosísimo. Hermosísimo. Muchas gracias. Bueno, Gracias. te presento, pues tenés un montón de títulos. Bueno, estudiaste en la Universidad de la Sorbona, Filología Hispánica, Conversatorio, Conservatorio de Música, y tocás el cello. Sí. Que nos vas a tocar también. Me dijiste, sí. Pero no al final de tu charla, sino después de que hable Jorge Elbaum. Vale. ¿Sí? Sí, sin problema. Bueno, así cerramos con eso. Muchas gracias. Bueno, Primero, escuchamos. Inés, muchas gracias por todo, por estar con vosotros, Olga, Jorge, Elsa, un besito. Y muchas gracias por esta lucha común contra el olvido. Realmente, pues, tengo una relación muy cariñosa con Argentina por la música y con compañeros como Juan Falú y Jorge Cardoso, músicos y tal. Bueno, pues sí, la poesía que habéis oído es un poema que escribió mi abuelo, que es una foto original del campo donde están aquí los compañeros. Elsa me dijo que estás también un tío suyo, y está en el anverso de la foto original, está la poesía que habéis escuchado. Está en internet. Yo entiendo, Inés, entiendo que se podrían poner vínculos, ¿no? Bueno, entonces, mi relación con la memoria es de ser nieto de Francisco Ortiz, que fue preso en Mauthausen. Y yo me voy a enfocar en esto, en la transmisión de la memoria. Tengo mucha información que me ha transmitido. He tenido la suerte, entre comillas, de conocer esa historia a través tanto de la voz directa de mi abuelo como de la de muchos compañeros suyos, españoles y franceses. Y Olga, te voy a comentar una cosa, lo del que dijiste que los propios austríacos, alemanes, sabían de los campos. En la penúltima visita que hicimos con mi abuelo en Mauthausen, el domingo en la ceremonia del campo, de la liberación del campo, a últimos momentos de la ceremonia, había un señor mayor paseando entre la gente mayor y preguntando a la gente mayor en austríaco que si la persona mayor había estado ahí. Y en un momento dado se acerca a mi abuelo y le pregunta si había estado a mi abuelo ahí. Y él le dijo, sí, yo estuve aquí preso. Y el señor austríaco, iba con un traje tradicional, se puso a llorar y le abrazó. Y sí, le abrazó diciéndole que él era austríaco, vivía al lado del campo y sabía lo que pasaba, pero no podían hacer nada.
se abrazaron y entre comillas, se perdonaron. Entiendo, mi abuelo, pero eso fue para mí uno de los momentos más fuertes, entre comillas, de esa memoria que me ha transmitido mi abuelo. Sí, mi abuelo llegó en el campo el 3 de abril de 1941 hasta el 5 de mayo de 1945. ¿Y qué voy a contar? No lo que hayas dicho Elsa y lo que hayas dicho Olga, que puedo contar anécdotas. Yo nací en Francia, por eso, porque mi abuelo no podía volver, y mi trabajo, mi preocupación es que ya viviendo aquí en España, que se sepa, y soy profesor y tengo la preocupación esta de que los alumnos sepan. Estoy bastante, a veces, alucinando de la poca preocupación ¿cómo decir?, de la administración, de los políticos, de que se sepa esto. Entonces, yo hago muchas conferencias, presento muchas cosas, material original, como la foto, perdón. Mi abuelo en el campo, o sea, es anécdotas de primera mano. Robó pistolas, la pistola no la tengo aquí. Está donada en el memorial. Robó dentro del campo material, robó cigaritos, porque era moneda de cambio, y todas esas cosillas las comento en conferencias en institutos, que con compañeros de historia, pues tenemos unos proyectos, uno que se llama Memories, que es realmente suplir, añadir todo lo que no está en los libros de texto. Aquí en España es terrible la falta en los currículos oficiales. Esta parte de la memoria falta realmente, tanto desde la guerra civil, el exilio y los campos y la posguerra, etcétera. Elsa lo sabe, es terrible, una desmemoria completa y es imposible casi trabajar con un currículo como tenemos, y encima ha hecho mucho daño el bilingüismo para los profesores de historia. Tenemos una administración un poquito desconectada de la realidad de las aulas en historia y de las programaciones, y muchos compañeros es que el material no hay. Hay material, lo veréis, esto es una biblioteca, lo conoceréis, que está en Madrid, pero realmente es sobre el holocausto judío. Es impresionante el trabajo de un profesor que está en Leganés, en una biblioteca, en el CRIF, y falta realmente de los españoles. Yo tengo una bibliografía de 20 páginas. Y entonces, lo mismo, las administraciones, estuvimos reunidos con la Secretaría de Memoria Histórica, que sí, para los 80 años del exilio se iban a hacer, ¿cómo se dice?, unidades didácticas, pero los profesores en realidad estamos en un vacío. Si ningún profesor no se mete ahí a mover esto, pues estamos un poquito sin material. Y esta es mi preocupación. ¿Qué os puedo contar de mi abuelo? Anécdotas, miles, las que cuento en las conferencias, y los alumnos aprendiendo y alucinando con lo que pasó. También, como deciros, otros proyectos que colaboramos son los compañeros del Stoppelstein. ¿Conocéis? No sé si conocéis, que es un memorial europeo, que son como piedras con una plaquita que van poniendo donde vivió un deportado, y es un trabajazo de compañeros como Jesús e Isabel, impresionante. En España, aquí en Madrid lo están logrando, un trabajo impresionante. Es un memorial internacional, y las familias por lo menos tienen ese reconocimiento que no da la administración. Y el trabajo también no quiero dejar de mencionar a Benito Bermejo, un historiador increíble,
con quien colaboramos, que siempre está ahí cuando le tengo que llamar para dudas sobre los campos. Y nada, este trabajo de memoria hay que hacerlo. No sé si contar más de mi abuelo, es que anécdotas son muchas. Por ejemplo, tenéis aquí detrás una copia de una bandera, está a tamaño original, no sé si se aprecia, que se hizo dentro del campo en 1944 con tela de los sastres del campo, robaran tela de los foros de los uniformes nazis y la tenían escondida, la tenía mi abuelo escondida, está República Española, con la firma de los miembros del KLM, Comando de Liberación de Mauthausen. No sé si, bueno, se ha movido la cámara, perdón. Y la original la tenemos. Mi padre es músico y tenemos un... ¿Me oyes, perdón? Sí, que yo estoy en mudo y estoy hablando. Pues esa es nuestra preocupación, de transmitir la memoria de mi abuelo y de todos los compañeros, de los familiares de Elsa, y de pues esto, que no hay que dejar de hablar de ello. ¿Me oyes, Inés? ¿Hola? A ver si... A ver si puedo tener... Sí. Sí. Ahora sí. Es mi preocupación realmente, de que los alumnos, y mira, cosas que tampoco saben de que he coincidido con alumnos que decían en conferencias, decían, sí, al final, yo tengo un abuelo, un tío que se fue y no sabemos de él. Y a través de los buscadores que tiene una página del ministerio, pues consiguieron encontrar al familiar desaparecido. Y es un trabajo que hay que hacer, una lucha que hay que hacer. Contalo del monumento. Contalo del monumento a Rusia. a Rusia. Es que anécdotas no pararía. Mi abuelo le dieron unas palizas y la última lo dejaron medio muerto en una cuneta al lado del campo. Y tuvo la suerte de que pasaba un pequeño comando que eran grupos de presos que iban a trabajar pues en la piedra o en la madera por ahí, y justo estaba inconsciente y un grupo de rusos pasó y se dieron cuenta de que estaba todavía vivo. Lo cogieron, lo llevaron al campo ruso que está un poquito abajo del campo principal de Mauthausen, y ahí pues a base de sopita y de pastitas lograron recuperarlo, curarlo. Y hace, pues en 2008, la penúltima vez que fuimos con él, después de la ceremonia del domingo más cercano al día 5 de mayo, que es la liberación del campo, se fue la gente, pero él quiso quedarse un ratillo, y en la explanada media del campo hay unos monumentos internacionales de todos los países que estuvieron ahí presos o representados, y está el monumento soviético, que es una mole de granito grandísimo, y nos dijo, estábamos un poquito atrás, y nos dijo, ahora vengo. Y cruzó toda la explanada despacito, y a unos metros del monumento se cuadró solito, y esa persona diminuta, que tenía ya casi 90 años, y estuvo pues como 3 o 4 minutos cuadrado, hasta que lo relacioné con la historia de que le salvaron la vida. Y ahí, bueno, la emoción fue increíble. Con su edad fue increíble, increíble. Y anécdotas, muchas, pues ahí tuvimos la suerte que nos llevó 3 o 4 veces ahí con mis familiares, mis hermanos y los nietos y bisnietos, y nos enseñó, nos guiaba por el campo, nos decía, ahí hice esto, aquí robé batatas, aquí me salté la valla para abrir una puerta. Y todas esas anécdotas así contadas, bueno, pierden un poquito, pero
Es increíble. Y los familiares de la gente que ha ido a los campos con familiares que han tenido la oportunidad de estar allí, es realmente fuerte, muy emocionante. Y yo lo digo, estando aquí, no sé si vine a España pues para transmitir esto. Y conocí a Elsa, que es maravillosa luchadora, incansable luchadora. Y estamos ahí, es nuestra lucha. No te oigo, perdona. Ahora, dime. Sí. Bueno. Sí, hay que estar. Seguimos. Ahora sí. Sí. Elsa. Dime. Me comentaste. Ay, perdón. No, es que lo siento, en la tablet lo tenía todo preparado con la tablet, pero no funciona. Bueno, Dime. sí, que con Elsa es una persona increíble, luchadora, incansable. Y he aprendido mucho con ella. Mis periodos de bajón. Y he aprendido mucho con ella. Bueno, ahora vamos a terminar, porque si no, se me va a cansar el Jorge Elbaum, que es el último. Como dicen los ingleses, last but not least. O sea que es nuestro importante del final. Pero antes, Jorge, hay unas fotos que vamos a pasar, pero es cortito, ¿sí? Y venís vos, ¿sí? ¿Pasamos, Maya, las fotos? Sí. Ah, bueno. Bueno, y antes de Jorge, que bueno, ya va a hablar, voy a leer unas palabras de Primo Levi, que es alguien que yo le tengo profunda admiración y bueno, muchos de nosotros, Jorge también, sé que sí, y bueno, es alguien que fue químico, pero sin embargo ha escrito como si fuera un filósofo, un sociólogo, todo, es todo él. Y es de los que considera que, bueno, va a hablar mejor que yo de Primo Levi, Jorge. Él dice esto: si esto es un hombre, considerad si es un hombre.
quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un pan, quien muere por un sí o un no. Considerad si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. Una de sus afirmaciones fue: aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo. Te paso la palabra, Jorge Elba. Estás muteado. Me desmuteo, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo me desmuteo? No sé. Ya está, ¿no? ¿Ya está? Sí, ¿Se me escucha? Sí. Ahí está. No sé con este programa cómo desmutearme. Bueno, en principio, acá, buenas tardes en Buenos Aires. Muchísimas gracias por todas las exposiciones. Yo soy sociólogo, periodista, escritor y muy comprometido, obviamente, en la No te lucha a presenté, favor de perdóname. la recuperación de la... No importa, perdón, ya está. mil Me presenté, ya perdones. está. Sigamos para adelante. No importa. No, nada, no es importante. Lo importante es compartir reflexiones sobre bueno, esta temática que es clave. Y yo voy a tratar de profundizar dos aspectos que estuvieron presentes en las exposiciones anteriores, pero que me parece fundamentalmente necesarias para subrayar. Primero, la memoria del pasado es difícil compartirlo si no tiene anclaje en el presente. Si nosotros trabajamos con el pasado, con las víctimas españolas, con las víctimas gitanas, con las víctimas de los discapacitados, con las víctimas de los testigos de Jehová, con las víctimas armenias, y estoy simplemente hablando del siglo XX, si solamente hacemos un recuerdo victimológico, vamos a tener mucha dificultad de interpelar a la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos que explicar, tenemos que trabajar para hacer entendible hoy ese ayer funesto y terrible, porque el enemigo que construyó la lógica concentracional, los lager, el sujeto que fue capaz de matar 1 millón de armenios a principios del siglo XX y que fue el responsable de la muerte de casi 45 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, es la derecha. Fue y sigue siendo la derecha. Y en la medida de que no señalemos en el hoy, en la actualidad, en el presente, a aquellos que son cómplices en el silencio de aquellas matanzas, de aquellos crímenes de lesa humanidad, no solamente no estaremos haciendo bien nuestro trabajo de ligarnos a esas víctimas, a estos ancestros, a esos que han peleado o han muerto masacrados, sino que también nos encontraremos frente al peligro de que vuelva a suceder. No es verdad que esto no pueda volver a suceder. Recientemente, hace no más de 30 años, 20 años, en África hubo un genocidio generado a partir de grupos étnicos entre Hutis y Tutis, que generó la muerte aproximadamente en una semana de 30.000 personas a machete limpio. Es decir, todos los genocidios que han sido, más allá de su número, acá en la Argentina ha habido más de 500 campos de concentración entre 1976 y 1983, donde se ha torturado a embarazadas, donde se ha asesinado, donde se ha robado niños. Es decir, la lógica del campo de concentración, de la acumulación de cuerpos, de las masacres sistemáticas, etcétera, no es una cosa del pasado. Es una cosa reciente
y que vivimos permanentemente en el peligro que pueda suceder. Y que creo que ligar, sobre todo a quienes han sido históricamente y continúan siendo los victimarios prioritarios, los sujetos que desvalorizan profundamente la vida humana, aquellos que valoran mucho más el dinero, el poder, la concentración de la riqueza, la exclusión, el privilegio, son los encargados y han sido siempre los encargados de hacer esto que en algunos lugares se llamó limpieza étnica, en otros genocidios, en otros holocaustos, en otros Shoah, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante este punto, hacer comprensible ante los jóvenes de hoy y ante aquellos que creen que esto es una situación que pasó y que es parte de la historia del pasado, de que esto no es pasado, esto es presente. Hay sujetos en la actualidad, no solamente negacionistas que niegan eso que pasó, sino que hay sujetos que están dispuestos permanentemente a repetir esas matanzas. Y eso es lo que de alguna manera liga ese pasado tan doloroso de los familiares que ustedes contaron, mis familiares también, en Auschwitz, etcétera, etcétera, con el presente. Entender que los victimarios están entre nosotros. Son aquellos que hoy dicen que no fue tan terrible aquello, que en realidad los migrantes tienen que estar concentrados en campos de refugiados, etcétera, etcétera. Aquellos que los mismos estados o nacionalidades que durante muchos momentos de la historia fueron expulsados producto del hambre y las guerras. América Latina es un lugar de refugio, no solamente de los republicanos, obviamente luego del 36, sino que mucho antes, que venían sobre todo de Galicia. Ustedes saben que acá en Argentina muchas veces se llaman los españoles gallegos, entre otras cosas porque fueron los primeros migrantes expulsados de Galicia producto de que no tenían para sobrevivir y que los grandes terratenientes no le dejaban el acceso a la tierra y vinieron acá a Argentina, y por eso hasta el día de hoy se utiliza esa terminología equívoca acerca de quiénes son los españoles migrantes. Un porcentaje enorme de los migrantes en nuestro país es previo a las masacres realizadas por Franco en la década del 30, y que expresan justamente de que América Latina o América en general y muchos otros países han sido refugio de alguna manera de expulsados económicos, de exiliados económicos y luego exiliados políticos. Quiero decir esto, el primer punto para que quede claro, por lo menos desde mi perspectiva, que creo que es clave. Ligar el pasado con el presente es lo que va a permitirnos hacer comprensible ante los jóvenes el peligro de que ellos mismos sean víctimas como fueron antepasados en nuestros países. Ese es un primer tema. Un segundo tema, que recupero algunas cosas de Agamben, un autor muy importante, y de Bauman, ¿no? En Modernidad y Holocausto, que creo que es clave para hacerlo entendible, digamos, ¿no? Lo que significa la lógica concentracional. La realidad es que muchas sociedades se construyen sobre la base del desprecio y la discriminación y la creencia de que hay superiores e inferiores. Eso está presente en una lógica religiosa de la Edad Media, donde se quemó a mujeres etiquetándolas de brujas, o a herejes, o a gays, etcétera, etcétera, o a judíos, o a marranos, etcétera, etcétera. Pero hay en cierta tradición, obviamente, del catolicismo occidental, una percepción a ser herética. Bueno, lo hay hoy también muchas veces al interior de ciertas tradiciones fundamentalistas del Islam, como lo hay también al interior de ciertas tradiciones fundamentalistas judías, digamos, esta creencia de que hay superiores e inferiores, ¿no? Entonces, un elemento clave para desterrar el peligro potencial y para entender lo que fue, entre comillas, en el pasado, la persecución y los crímenes de lesa humanidad, es que están montados sobre la creencia de que hay hijos y entenados, ¿no? Que hay superiores e inferiores. Y esa lógica va cambiando. Por eso era muy interesante lo que decía, no me acuerdo el nombre, la compañera descendiente de alemanes del Volga, hace rato. No importa quién es la víctima puede cambiar. La víctima mañana pueden ser los chinos,
Las víctimas pueden ser mañana los altos, las víctimas pueden ser mañana las lesbianas. La víctima cambia, lo que no cambia es la estructuración del proceso del desprecio, ¿no? Lo que hay que desterrar de nuestras sociedades es la creencia de que algunos tienen más derecho de sobrevivencia que otros y que hay superiores e inferiores. Hay que desterrar la inferioridad, la creencia. Toda inferioridad es la construcción de una supuesta superioridad que otorga al superior el derecho a operar sobre los cosificados inferiores, ¿no? Sobre los otros. Hay que construir una otredad diferente, una otredad que incluya y que entienda al otro como alguien que me enriquece en el tesoro de lo humano. Es maravilloso que seamos diferentes, está bueno que haya diferencias culturales, es importantísimo que todos aporten a esto que es algo enriquecedor y que supone la diferencia, y no creer que la diferencia es superioridad o inferioridad. Yo creo que estos dos elementos son importantes para pensar en los campos de concentración, y voy a hablar uno específicamente que vincula a la lógica genocida de la Segunda Guerra Mundial con Argentina, ¿no? Y con América Latina. Nosotros sabemos que a partir de los años 60, producto de la Guerra Fría, se expresó en Argentina en lo que nosotros llamamos como el Plan Cóndor. En América Latina fueron asesinados aproximadamente 1 millón de personas entre las décadas del 60 y del 70. 300.000 de ellas, para que ustedes tengan una idea, 300.000 solamente en Guatemala. Tema muy poco trabajado, digo, en el mundo académico se sabe, obviamente los trabajos de investigación más rigurosos históricos lo conocen, etcétera, etcétera, pero no saben. ¿Y cuál fue el modus operandi? Una guerra supuestamente ideológica contra la izquierda, y los izquierdistas, o como fueron los comunistas en la Alemania nazi al inicio, etcétera, etcétera, fueron los enemigos a ser exterminados. Acá hubo una política de aniquilación de la nueva izquierda, de lo que llamaban en los años 60 la nueva izquierda, de proyectos político-militares, y hay que decirlo también, que resistían militarmente a la lógica nazi. Es muy difícil, es inentendible cómo todavía en América Latina no ponemos el rótulo que corresponde a los procesos fascistas que hubo, que incluían obviamente esvásticas en los campos de exterminio. Cuando un joven judío y de izquierda era secuestrado, era doblemente torturado por ser judío y de izquierda, acá en la ESMA y en los 527 campos de concentración que hubo en Argentina. Es decir, y ligar, y con esto termino, para no hacerlo muy largo, porque creo que es mejor 3 cosas claras que un montón en el aire, ¿no? Hoy por hoy, los grandes constructores de las persecuciones y del genocidio, por lo menos en América Latina, hacia el pasado, hacia el presente y potencialmente hacia el futuro, se llama Estados Unidos. Es el Departamento de Estado y el Comando Sur que, en la medida que pierda prerrogativas en nuestros países, va a comportarse como se comporta con su población afrodescendiente al interior de Estados Unidos, y va a matar y va a masacrar en nombre de la libertad, en nombre del capitalismo, en nombre del dinero, en nombre de la libre empresa, en nombre del neoliberalismo. En la medida, y con esto termino, de que no seamos capaces de ligar los procesos socioeconómicos con la historia del exterminio y de las masacres, creo sinceramente que existe doblemente peligro de que vuelvan a suceder estas cosas. Y para reivindicar realmente a las víctimas y a aquellos que se enfrentaron heroicamente o no contra la horda nazi, fascista, o contra los jóvenes turcos a principios al fin de la Primera Guerra Mundial, los armenios, lo único que hay que decir es que debemos estar atentos, como decía Primo Levi, esto puede volver a suceder, y que no nos agarre por sorpresa, que estemos preparados en todo caso, como hicieron muchos de nuestros parientes, para morir peleando. Ay, bueno, muchísimas gracias, Jorge, y bueno, por tanta espera también. Espero que no haya sido tan largo. Bueno, y entonces, para finalizar, ¿querés tocar, David, una pieza para ir finalizando?
¿Pisando? Sí. Hola. Hola, Jorge. Hola, Sí. Jorge, muchas gracias. muchas gracias. Sí. muchas gracias. Muy aclarador lo tuyo. Y de verdad, tienes razón. La juventud realmente tiene que tener unas bases, unos conocimientos de esas historias que no son tan lejanas en el tiempo realmente. En Bosnia, en África, claro. Y es pues una labor que tenemos que ahí pendiente. Sí, muchas gracias. A ver, espérate, a ver si se me... Entonces... Terminamos con tu cello. ¿Se puede? Terminamos con tu cello. A ver, lo tenía... Bueno, os voy a tocar la pieza que se llama El canto de las marismas, de Jean de Marais, o más conocido... Ay, perdón. Problema técnico. Tengo un alemán malísimo. Mort Soldatenlied. ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí. Es anterior a los campos de concentración alemán de Mauthausen, sobre todo, pero llegó a todos los campos, eran de los presos políticos, y mi abuelo lo cantaba en alemán. Gracias. Hermoso. Gracias. Los luchadores. Todas las composiciones que se hicieron en los campos, desde no recuerdo la obra que se hizo en los judíos, que es impresionante, y cada una de ellas arrastra una tristeza fuera de lo común. Hay piezas. Ya os comenté, mi padre también es músico, el hijo de Francisco, el deportado, y tenemos un pequeño programa donde tocamos piezas judías, sí. Y compositor. ¿Perdón? Tu padre, que también es músico y compositor, y catedrático de música. Tiene obras dedicadas a los deportados, sí. Y a las famosas escaleras.
Los A los escalones. Bueno, con los 186 escalones de la muerte, la escalera de la muerte, yo ya lloro. Inés, Bueno, entiendo que se podrán poner vínculos en la página de Facebook. Sí, vamos a poner vínculos y todo, y esto va a estar grabada para ver. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Jorge, un placer. Olga, un placer. Gracias. Chao, Chao. gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Esto,